El taller estaba casi a oscuras, iluminado únicamente por una lámpara colgante que oscilaba con cada vibración del viento exterior. La luz era tenue, amarillenta, y dibujaba sombras largas sobre las paredes metálicas. El aire estaba cargado con el olor denso del aceite para engranajes, mezclado con el aroma frío del acero recién pulido. Samuel estaba inclinado sobre la mesa de trabajo, concentrado en limpiar las placas de la armadura de Valeria. Sus manos, curtidas por el esfuerzo y marcadas por cicatrices viejas, se movían con calma y precisión. No había prisa en sus movimientos, pero tampoco indecisión. Cada trazo del paño sobre el metal era firme, como si entendiera que aquello no era solo una pieza de equipo, sino parte de su portadora. Valeria permanecía en silencio, recostada contra la pared opuesta. Observaba, aunque fingía no hacerlo. Estaba acostumbrada a que otros repararan su armadura con torpeza, sin cuidado, como si fuera un simple objeto más. Pero aquel humano parecía reparar no solo las piezas físicas, sino también algo invisible que ella misma no sabía que estaba roto. El sonido del paño frotando el metal resonaba en la habitación como un latido lento. De vez en cuando, Samuel se inclinaba para inspeccionar un rasguño más de cerca, y la luz reflejaba sus facciones concentradas, cejas fruncidas, labios apretados, mirada fija. No hablaba. No preguntaba cómo se habían hecho esas marcas. No intentaba adivinar cuántos combates había librado Valeria. Simplemente trabajaba. Ella se movió apenas, cruzando los brazos, pero sin apartar los ojos de él. Notó que su respiración se había vuelto más lenta, casi sincronizada con el movimiento de sus manos. El silencio entre ambos no era incómodo, pero sí extraño, como si cada segundo acumulado estuviera cargando el ambiente de una tensión suave pero constante. Cuando Samuel terminó de limpiar la hombrera izquierda, la colocó sobre la mesa y pasó a la coraza. Con un cepillo más fino, comenzó a remover restos de barro seco atrapados en las ranuras. El metal emitía un leve crujido al desprenderse la suciedad, y Valeria sintió que, de alguna manera, ese sonido se parecía a la sensación de que alguien intentara llegar a la parte de ella que siempre había mantenido inaccesible. Finalmente, alzó la vista un momento y sus miradas se encontraron. Él no apartó los ojos, y por un instante pareció que algo invisible les acercaba más que la distancia física. El latido de Valeria se aceleró, aunque su rostro permaneció impasible. Samuel volvió a bajar la vista, ajustando una de las correas desgastadas con un gesto medido. Y entonces, como si la pregunta se le hubiera escapado sin permiso, Valeria rompió el silencio. ¿Por qué me tratas como si importara? Su voz fue más suave de lo que esperaba, sin la dureza habitual con la que hablaba a cualquiera. Samuel se detuvo. Mantuvo la mano sobre la correa, pero no la apretó. Levantó lentamente la mirada y sostuvo sus ojos durante unos segundos que parecieron más largos de lo razonable. Quizá porque si importas, respondió con calma. No hubo sonrisa, ni gesto exagerado. Solo una verdad simple que, para Valeria, pesó más que cualquier cumplido que hubiera recibido en su vida. Y aunque no lo demostraría, sintió que esa frase se quedaría con ella mucho más tiempo del que estaba dispuesta a admitir. Valeria no respondió de inmediato. La frase de Samuel seguía resonando en su mente, como una piedra que, al caer al agua, provoca ondas que se expanden lentamente. Quiso ignorarla, pero el eco de esas palabras se filtraba en cada rincón de su pensamiento. Se volvió hacia una de las estanterías, fingiendo interés por el contenido, cajas de herramientas, frascos con tornillos, piezas de metal clasificadas por tamaño. En realidad, lo único que hacía era ganar tiempo para recuperar el control de su respiración. Nunca había sido buena ocultando el impacto que ciertas cosas tenían en ella, y en ese momento temía que sus ojos la traicionaran. Samuel no dijo nada más. Continuó revisando la armadura, como si la conversación no hubiera ocurrido, pero sus movimientos eran ahora más lentos, más conscientes. Tomó la hombrera derecha y la giró bajo la luz, observando un corte largo y profundo que atravesaba el metal como si fuera mantequilla. Esto es reciente, comentó, sin mirarla. Hace 3 días, respondió ella, con tono seco. El enemigo debía llevar algo muy afilado. Valeria se encogió de hombros, restando importancia. No quería hablar de esa emboscada, ni de lo cerca que estuvo de no contarlo. Samuel soltó la pieza sobre la mesa, pero no con brusquedad. La dejó reposar y buscó una herramienta para reparar la hendidura. Ella observó cómo sus dedos trabajaban con firmeza, el pulso controlado, como si cada golpe de lima fuera una forma silenciosa de cuidarla. Y aunque no lo diría en voz alta, le sorprendía cuánto le tranquilizaba verlo así. Cuando él terminó de ajustar la pieza, se acercó con ella en las manos. Valeria,
por instinto, levantó el brazo para que se la colocara. Él pasó la correa por su hombro, y en el proceso, sus dedos rozaron la piel descubierta junto a la clavícula. Fue un contacto breve, casi accidental, pero bastó para que ella sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Samuel notó la reacción, aunque no comentó nada. Ajustó la correa y dio un paso atrás para comprobar el encaje. «Perfecto», murmuró. Valeria lo miró a los ojos, intentando leer qué había detrás de esa calma que nunca parecía romperse. «¿Siempre eres así con todos?», preguntó de pronto. Samuel inclinó la cabeza, como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «No», dijo finalmente. «No con todos». Hubo un silencio prolongado. La luz de la lámpara osciló un poco, proyectando sombras que parecían moverse alrededor de ellos. En ese instante, Valeria sintió que la distancia entre ambos ya no era física, sino algo más profundo. Y aunque no estaba lista para admitirlo, una parte de ella comenzaba a desear que ese humano siguiera tratándola como si importara, aunque no entendiera del todo por qué. La lluvia comenzó poco después del anochecer, golpeando el techo metálico del campamento con un sonido constante y grave. El viento silbaba entre las grietas de las paredes, trayendo ráfagas de aire frío que apagaban de vez en cuando las pequeñas lámparas de aceite. Afuera, todo estaba envuelto en un manto de oscuridad interrumpida solo por el parpadeo ocasional de los centinelas. Valeria llevaba horas en su litera, pero el sueño no llegaba. Cerraba los ojos y veía escenas de la emboscada de días atrás, el filo del arma enemiga, el olor a sangre, y la sombra de la muerte demasiado cerca. Intentó apartar esas imágenes, pero el silencio de la noche las hacía más nítidas. Se levantó sin hacer ruido. Caminó por el pasillo estrecho, siguiendo el débil resplandor que escapaba del taller. Allí, Samuel estaba inclinado sobre una mesa, afilando una espada. El sonido del metal deslizándose sobre la piedra de afilar llenaba la habitación. «¿Por qué no estás descansando?», preguntó ella, apoyándose en el marco de la puerta. Samuel levantó la vista, sin sorpresa, como si hubiera sentido su presencia desde antes. «Porque si mañana caes, no quiero que sea por culpa de un arma sin filo». Valeria avanzó un par de pasos, acercándose lo suficiente para notar el calor que emanaba del cuerpo de él. No estaba acostumbrada a que alguien hablara así, con una preocupación tan directa y desprovista de adornos. «¿Siempre te tomas tan en serio las armas de los demás?», preguntó, intentando ocultar el temblor en su voz. «Solo las de quienes quiero que vuelvan vivos», respondió él, con naturalidad. Samuel giró la espada y le tendió el mango. Valeria dudó un segundo antes de tomarlo, y al hacerlo, sus dedos tocaron los de él. Fue un roce breve, pero cargado de algo que ninguno de los dos supo definir en ese momento. La hoja brillaba bajo la luz de la lámpara, como si hubiera despertado de un largo letargo. Ella notó que Samuel no apartaba la mano de la suya de inmediato. La tensión que flotaba en el aire se volvió más densa. «Está lista», dijo él, finalmente soltando el contacto. Valeria sostuvo la espada, pero sus ojos se mantuvieron fijos en los de él. Sintió un impulso que no reconocía como suyo, se inclinó hacia adelante, acortando la distancia hasta que sus respiraciones se mezclaron. No llegó a tocar sus labios, pero se quedó lo bastante cerca como para que Samuel percibiera el calor de su aliento. Durante un segundo, ninguno se movió. Ninguno habló. Era como si el tiempo hubiera decidido suspenderse en esa tensión eléctrica que los envolvía. Y cuando Valeria dio un paso atrás, Samuel sintió que algo había cambiado de manera irreversible. El amanecer no llegó con calma. Antes de que el primer rayo de luz cruzara el horizonte, un rugido metálico sacudió el campamento. Las sirenas de alerta estallaron en un aullido agudo que cortaba el sueño de todos como un cuchillo. El suelo vibraba bajo las botas que corrían, y un olor a creahumo comenzaba a filtrarse desde las afueras. Samuel abrió los ojos al instante, ya vestido con lo básico. No había tiempo para dudas. Empuñó un viejo rifle de cerrojo y corrió hacia el taller donde Valeria, de pie frente a su armadura, ajustaba las últimas piezas con una rapidez mecánica. «Están aquí», dijo ella, sin apartar la vista de sus manos. «Lo sé», respondió él, cargando el arma. «Voy contigo». Ella no protestó. Afuera, el aire estaba espeso, saturado de la mezcla de pólvora y tierra levantada por las explosiones. A lo lejos, en las colinas, figuras oscuras se movían como una marea imparable, descendiendo hacia el campamento. Los primeros disparos resonaron y las defensas comenzaron a devolver fuego. Avanzaron juntos hacia la línea de combate. Valeria era una sombra de acero que se movía con precisión mortal,
cada paso acompañado por el sonido de sus botas golpeando el barro. Samuel cubría su flanco derecho, disparando con calma, eligiendo blancos con una frialdad que no mostraba miedo sino determinación. Un proyectil impactó a pocos metros, lanzando fragmentos de tierra y piedras que golpearon sus armaduras. Valeria giró para asegurarse de que él seguía en pie. En su mirada hubo un destello rápido, casi imperceptible, de alivio. La batalla era un caos absoluto. El grito de órdenes se mezclaba con el estruendo de explosiones y el rugir de las armas automáticas. Entre la nube de humo y polvo, las siluetas enemigas aparecían y desaparecían, como espectros que surgían de la nada. Samuel y Valeria combatían como si se conocieran desde siempre. Cuando uno se movía, el otro cubría su avance. Cuando ella cargaba con la espada, él la respaldaba con disparos certeros. Había una sincronía entre ellos que no se explicaba por entrenamiento previo, sino por algo más instintivo. Un sonido sordo, distinto al resto, los alertó. A su izquierda, una granada rodaba hacia ellos, emitiendo un pitido agudo que se acentuaba a cada segundo. Samuel no pensó, se lanzó sobre Valeria, empujándola fuera del radio de explosión y cubriéndola con su cuerpo. El estallido los envolvió en un resplandor blanco y un estruendo que pareció desgarrar el aire. El impacto lo arrojó contra el suelo con violencia. Su rifle cayó a un lado, y un zumbido grave llenó sus oídos. Sentía el peso de la tierra húmeda y el olor penetrante de la pólvora. Valeria, todavía bajo él, abrió los ojos y lo vio intentando recuperar el aliento. Samuel. Su voz era un grito que mezclaba ira y miedo. No te atrevas a dejarme ahora. Él intentó sonreír, pero el dolor se lo impidió. Aferrándose a la conciencia, le buscó la mirada. Ella, con una mezcla de furia y preocupación, lo arrastró hacia una zona protegida, ignorando el fuego enemigo que silbaba a su alrededor. En ese momento, mientras el mundo ardía a su alrededor, Samuel comprendió que ya no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de ella. Y Valeria, mientras lo mantenía con vida, supo que la línea que había trazado entre su corazón y aquel humano acababa de romperse para siempre. Samuel despertó con la sensación de estar atrapado bajo un peso cálido. Sus ojos se abrieron lentamente, encontrando un techo improvisado de lona, iluminado por una luz tenue que filtraba un sol ya alto. El murmullo de voces, mezclado con el sonido lejano de disparos aislados, indicaba que la batalla aún no había terminado del todo. Intentó incorporarse, pero una mano firme lo detuvo. Valeria estaba sentada a su lado, sin casco ni guantes, el cabello oscuro enredado y húmedo por el sudor. Tenía una mancha de barro en la mejilla y los labios apretados, como si estuviera conteniendo más emociones de las que quería mostrar. Tranquilo, dijo con voz grave. Aún no estás listo para moverte. Samuel notó entonces que su torso estaba vendado y que había un sabor metálico en su boca. Bajó la mirada a su costado y vio las manchas de sangre seca en la tela. No es nada, murmuró él, como si decirlo en voz baja restara importancia a la herida. Casi no la cuentas, replicó ella, con un destello de enfado. No vuelvas a ponerte frente a una explosión por mí. Samuel sonrió débilmente. No puedo prometer eso. Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. Tomó su mano, no para darle un apretón de cortesía, sino para sentir que él estaba realmente allí. Sus dedos eran ásperos, fríos, pero ese contacto la anclaba a algo más fuerte que la batalla. Te dije que importabas, susurró él, sin apartar la vista de sus ojos. Ella tragó saliva. Su rostro estaba a pocos centímetros del de él, y la tensión entre ambos era tan densa que parecía ahogar el aire. La carpa se volvió un espacio cerrado, donde todo lo que existía eran sus respiraciones entrecortadas y la presión de sus manos unidas. Y yo te digo que no vuelvas a hacer algo así sin mí, respondió, con un tono que mezclaba advertencia y promesa. El silencio que siguió no fue incómodo. Valeria se inclinó lentamente hacia él, hasta que sus frentes se tocaron. No fue un beso, pero la cercanía de sus labios, el calor de su piel y el pulso acelerado de ambos crearon una intimidad más profunda que cualquier caricia. Afuera, el mundo seguía ardiendo, pero dentro de esa tienda había una tregua que ninguno de los dos quería romper. Samuel cerró los ojos, permitiendo que esa sensación quedara grabada en su memoria, porque intuía que lo que venía después sería aún más peligroso, y tal vez definitivo. El rugido de los motores y el eco metálico de pasos apresurados recorrieron el campamento al amanecer. La ofensiva final había comenzado. El aire estaba cargado de humo y ceniza, y cada bocanada quemaba en los pulmones. Samuel, aún dolorido, se puso en pie y ajustó el rifle colgado en su espalda.
Valeria lo miró con desaprobación, pero sabía que no podría detenerlo. No deberías estar aquí, dijo ella, ajustándose la coraza. Tampoco deberías necesitar que te protejan, respondió él. Pero aquí estamos. Ambos avanzaron hacia la colina que dominaba la zona. Allí, el enemigo había establecido su último bastión, protegido por barricadas y torretas improvisadas. El cielo estaba encapotado, y el viento arrastraba el olor a pólvora mezclado con el de la tierra húmeda. Cuando llegaron a la línea de combate, se situaron espalda contra espalda. Valeria blandía su espada con precisión letal, moviéndose como un torbellino de acero que derribaba a cualquiera que se atreviera a acercarse. Samuel disparaba con calma, cada tiro eliminando un blanco sin desperdiciar munición. El enemigo empujaba con fuerza, pero ellos resistían. La sincronía entre ambos era perfecta. Cuando Valeria embestía, Samuel cubría sus flancos. Cuando él recargaba, ella bloqueaba los ataques con su armadura recién reparada. No había necesidad de palabras, porque cada gesto hablaba por ellos. En el momento más crítico, un combatiente enemigo, mucho más grande y armado con un arma pesada, se lanzó directamente hacia Valeria. Ella intentó interceptarlo, pero la fuerza del impacto la hizo retroceder. Samuel reaccionó antes de pensar, dejó caer el rifle, esquivó un golpe que habría sido mortal y embistió al adversario, desviando su atención. El combate se volvió cuerpo a cuerpo. El oponente intentó derribarlo, pero Samuel aprovechó un descuido, golpeó con la culata de su arma secundaria y le arrebató el equilibrio. Valeria, recuperada, aprovechó el momento para asestar el golpe final, atravesando la defensa del enemigo con un movimiento limpio y rápido. La colina quedó en silencio, salvo por los ecos lejanos de la retirada enemiga. El campamento celebraba, pero Samuel y Valeria permanecieron inmóviles, observándose en medio del polvo que caía lentamente. Ella avanzó hacia él, tomó su rostro entre las manos y lo miró como si estuviera asegurándose de que no era una ilusión. No vuelvas a poner tu vida por encima de la mía, dijo en voz baja. Demasiado tarde para promesas así, respondió él, sonriendo cansado. Valeria no contestó. Lo besó sin vacilar, con la intensidad de quien sabe que ha encontrado algo único en un mundo en ruinas. No fue un beso breve, fue largo, profundo, cargado de todo lo que habían callado hasta ese momento. Cuando se separaron, el ruido de la victoria comenzó a llegar hasta ellos, gritos, aplausos, el sonido de botas golpeando el suelo con euforia. Samuel le tomó la mano y, sin soltarla, caminaron juntos hacia el campamento. El sol, rompiendo finalmente las nubes, iluminó sus rostros y tiñó de dorado el acero de la armadura de Valeria. Ese día no solo habían ganado una batalla, habían encontrado un motivo para seguir luchando. Y en medio del caos de un mundo que siempre parecía al borde de romperse, ambos sabían que, mientras se tuvieran el uno al otro, ya habían ganado lo más importante.